Entrevistas. Avanzamos en este caso con el programa y hoy lo decíamos un poco también. Estamos en 10 de diciembre, se cumple un año de la gestión de Javier Milei y en este caso vamos a tomar contacto con la analista política Aida Cecilia Costa, que gentilmente nos atiende. 16881 es su número de registro. Para hablar un poquito de lo que ha dejado este año tan particular. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio, gracias por atendernos. Hola Fabián, hola Mariana, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la consulta. Por favor, gracias a vos. Bueno, comentanos un poquito cómo evaluás este primer año de gestión de Milei y después vamos a ir por ahí desmenuzando y desglosando un poquito algunas cuestiones. Bueno, lo cierto es que en ciencia política siempre se dice que la alternancia es un buen factor para medir el grado de democracia de un país. Entonces, en ese sentido, debemos decir que Argentina, si bien puede haber personas que estén a favor o no de la política del presidente actual, lo cierto es que Argentina hizo un viraje profundo, totalmente diferente a lo que marcaba el GPS de la región, ¿no es cierto? Porque muchos países post pandemia se volcaron sus electorados a políticas más inclusivas, más contenedoras, ¿no es cierto? Es lo que vimos también en la zona del euro. Pero bueno, lo cierto también es que desde el 2019 en ninguno de los gobiernos de Latinoamérica ganan los oficialismos. Y eso quedó palpable justamente en las últimas elecciones en la región. Ayer miraba por ahí algunos informes que hablan y comparan, ¿no? Las cuestiones vinculadas a, lo que por ahí se toma como parámetro, que son las promesas de campaña, ¿no? Y en este caso, Milei ha cumplido un par de promesas, creo que dos, que tienen que ver con bajar el gasto fiscal, crear el Ministerio de Capital Humano. Ha avanzado en más de la mitad de las promesas que él mencionó durante la campaña. Obviamente que hay otras que no ha incumplido, pero y comparativamente con otros presidentes es el que de alguna manera más ha avanzado en este mismo término de tiempo, ¿no? En este primer año de gestión. ¿Vos crees que esto se traduce, por ejemplo, en que hoy estemos en diciembre y de alguna manera no tengamos esa inestabilidad social que supimos tener otros años? Por lo menos a mí me da esa sensación. ¿Crees que tiene que ver con que la gente tiene confianza en lo que está haciendo Milei o no tanto? Yo creo particularmente, y desde lo profesional, como lo veníamos charlando en entrevistas previas, iba a ser fundamental para darle calma a la población dos factores. Uno, la conquista del objetivo de bajar la inflación, o que por lo menos la población de clase media alta lo percibiera en algunos guiños que fueron justamente la reducción de algunos impuestos que afectan a ese sector poblacional. También otro aspecto que yo creo para deleite de algunos y enojo de otros, el Congreso fue un factor decisivo. Lo que se caracterizaba al principio de la gestión como una debilidad, que lo veníamos hablando, la debilidad de la libertad avanza a nivel parlamentario, realmente es llamativo cómo la fuerza política logró accionar un marco de negociación y bueno, ciertamente hoy en día el Congreso es un espacio a cielo abierto de lobby. Y en ese sentido nosotros podemos ver que, por ejemplo, cuando asumió el presidente, teníamos la percepción de que posiblemente su gobierno fuera de espaldas al Congreso y sin embargo lo que hizo fue, de una manera pragmática quizás, catapultar sus propuestas con la mayoría que precisaba. Entonces, en ese sentido, la paz social que quizás no sea la preferente en este momento, porque Argentina viene de muchos años de no crecer y también venimos de subsistir de una pandemia, es cierto que muchos trabajadores, pymes, llegan agotados a esta instancia. Ya venimos
prácticamente de 4 años de bastante agotamiento. Pero también es cierto que la democracia argentina muestra a esta altura rasgos de madurez. Y eso es lo que transmite quizás a la población cierto margen de tolerancia. ¿Crees que sigue siendo el Congreso por ahí, en esto que vos mencionabas, ¿no? Que incluso también por ahí mirando lo que ha sido la actividad a lo largo del año, es como que hasta ha tenido una particularidad y una notoriedad quizás más importante que en gestiones anteriores lo que empieza a pasar en el Congreso de la Nación? ¿Crees que ese es el eslabón en el que por ahí el gobierno de Milei debe hacerse un poquito más fuerte? ¿Le conviene? ¿No le conviene? ¿Cómo ves la relación con los otros partidos? El gobierno de Milei sabe dos cosas que el resto de las gestiones ignoraban, o por lo menos el resto de las gestiones que no tuvieran mayoría, como fue por ejemplo el caso de el PRO. Uh-huh. Primero que nada sabe que la democracia liberal está en crisis y que gran parte de la crisis en la que está la democracia liberal occidental se lo debe al surgimiento de las redes sociales. Es decir, esta democratización, esta anarquía de la verdad que antes estaba institucionalizada, hace que todos los gobiernos tengan que salir a hacer constantemente accountability, o sea, que tengan que salir a explicar uh-huh. su gestión a cada rato. Eso es algo que el gobierno de Javier Milei lo maneja muy bien, ese tiempo, sí. ¿Cierto? Y otra cuestión que el gobierno de Javier Milei maneja muy bien es saber que es un gobierno parlamentario, no es un gobierno presidencialista. Qué raro suena, ¿no? En nuestro sistema de gobierno suena muy raro pensar en un parlamentarismo y no en una gestión donde la principal figura de acción sea el presidente. Claro, venimos, si bien Milei sigue teniendo una figura muy fuerte y hay un poco de presidencialismo para mí, a nivel institucional venimos claro. De igual manera de gobiernos que han... Claro, de gobiernos que han... puesto muy arriba la figura del presidente por sobre al resto de las cosas. Sí, este es un debate incluso que se viene dando desde el ámbito académico, desde el ámbito teórico, ya desde el 2016, cuando algunos autores advertían, ¿no es cierto?, para dónde tendría que virar la democracia argentina para evitar futuros colapsos, como fue lo del 2001, ¿no es cierto?, uh-huh. Entonces, en este sentido, yo creo que la presidencia en este momento lo maneja muy bien, saber cuáles son los tiempos de la democracia liberal occidental en la actualidad. Veremos si eso le da más muñeca al momento de las negociaciones para el año que viene, porque el año que viene también se vuelve a reconfigurar el mapa político argentino. Y esa reconfiguración va a demandar, ¿no es cierto?, un sentido de oportunidad por parte de la Libertad Avanza. Ahí hay dos escenarios, ¿no? En función de lo que terminen siendo las elecciones nacionales en términos legislativos, porque de alguna manera puede hasta reconfigurarse sus números en el marco del Congreso. Claro. Y son dos escenarios, ¿no? O gana mayor autonomía y autoridad en el marco del Congreso, o queda como está, o en el peor de los casos termina perdiendo números. Pero ¿qué desafíos tiene por delante en ese sentido, pensando que también enfrenta su primer gran elección sin Javier Milei en una boleta? Me parece que ahí también hay una cuestión. Ahí hay una cuestión porque la reforma legislativa del formato de las boletas lo que va a favorecer justamente son los liderazgos uh-huh. locales, ¿no es cierto? La capacidad de llegada que tengan o de conocimiento en el terreno que tengan los diferentes candidatos. Y en ese sentido, nosotros lo que vamos a estar viendo el año que viene es una puja territorial muy fuerte por los candidatos que miden bien en las diferentes localidades, queriendo despegarse o no de distintas imágenes nacionales. Uh-huh. Por eso también es importante, por ejemplo, comprender el porqué de la imagen con la que cuenta en la actualidad el presidente. El presidente en este momento está midiendo
un 50 o 52, dependiendo de la encuesta que se mida, de imagen positiva, pero esa imagen positiva, ¿en qué provincias está? Esa imagen positiva, si uno mira el mapa de las encuestas y de las mediciones, justamente divide al país en dos, pero de manera transversal. Y ese 52% se ubica desde la región de Cuyo hacia Corrientes, mientras que desde la región de Cuyo hacia los Andes, la imagen es negativa, llegando entre un 41 o 43, 44%. Eso no solamente se condice con las tendencias ideológicas o políticas de cada provincia o los partidos gobernantes en cada provincia, sino que se condice con las medidas y cómo esas medidas del paquete fiscal o de lo que es conocido como la Ley de Medidas Fiscales Paliativas ha afectado o modificado a los diferentes escenarios económicos y de pymes de las regiones productivas. Uh-huh. Ha sido un año particular donde de alguna manera la gran expectativa está puesta en ver si los resultados, si se pueden llegar a ver en el mediano o corto plazo los resultados de las medidas económicas que ha implementado Javier Milei. Creo que incluso por ahí repasaba hoy una encuesta y aparece como el gran denominador, si se quiere, la palabra esperanza en parte de algunos, es decir, la esperanza que esto mejore. ¿Crees que en ese sentido tiene Milei tiempo, la gestión tiene tiempo como para que de alguna forma lo social no le termine pesando, entendiendo los antecedentes que tiene la Argentina en ese sentido y el esfuerzo que puede que hayan hecho los argentinos en pos de eso? Si ustedes repasan la entrevista que nosotros tuvimos el año pasado cuando fueron la asunción del presidente, cuando asumió, yo les dije que justamente de acuerdo a los valores que nosotros medíamos en la consultora y en el trabajo de campo que hacemos, yo les había dicho que había que pasar el invierno, había que pasar junio, había que pasar abril. Muy bien. Ese era el timing que tenía el gobierno para superar, digamos, la primera etapa de gobierno. Ahora bien, la gestión de Milei sabe que tiene muy poco margen de error y que el margen de error son hasta las elecciones del año que viene. Entonces, en ese margen de error, la conducta del gobierno se va a seguir comportando en fortalecer medidas que no le piantan votos. Es decir, cuidar la estabilidad económica. Por ejemplo, ahora tenemos este viento a favor, digamos, para las personas que tengan algunos ahorros y quieran vacacionar medianamente bien o darse algunos gustos. Pueden hacerlo en países vecinos, ¿no es cierto? Incluso muchos ya están viendo la posibilidad. Entonces, en ese corto plazo, en el verano, lo único que puede jugarle en contra del gobierno hasta ahora son las cuestiones relacionadas con los servicios públicos. Claro. O sea, por ejemplo, las boletas de luz, que siempre es un detonante social en nuestro país, sobre todo entre diciembre y enero. Igual, ahí hay una particularidad que se da, que es que la gente no termina de entender quizás, es más fácil quejarse en la ADEPEC que ir a quejarse a Camesa. Es como que la gente asocia que la decisión fue de la ADEPEC y no decisión del gobierno nacional. Eso puede ser también algo que le pueda llegar a jugar a favor. Claro, y algo que le puede jugar en contra al gobierno provincial. Claro, sí. Porque justamente es lo que te decía, esto de salir a hacer accountability, o sea, es un concepto que en ciencias políticas dice, tiene que salir a explicar a cada rato. Y eso es algo que el gobierno de Javier Milei lo maneja muy bien, porque justamente por eso designó a Adorni como vocero. La cuestión económica, y la cuestión económica a nivel micro, ¿no? A la persona que consume, que compra, que tiene que ir a comprar, también puede ser, o te parece que puede llegar a ser un factor de esta suerte de paz dicembril que no suele suceder, la estabilidad de los precios, por lo menos de las cosas básicas, que, no sé, leche, pan, azúcar, harina. Claro, porque la estabilidad que se está dando en este momento en los precios es una estabilidad que es sostenida por los valores de los impuestos a la importación. Entonces, al sostener, valores
que favorezcan la importación, el mercado lo que hace es importar los bienes, ¿no es cierto? Y se atomiza la situación de los precios. Entonces son más competitivos los precios de esa manera. Ciertamente, como vos lo señalás, Mariana, cuando a la gente le repercute en el bolsillo, siempre he sabido que el votante queda más calmo. Ahora bien, lo que hay que ver es de acá al año que viene si esa política es sustentable. Uh-huh. Porque también es cierto que toda la balanza comercial es sostenida por el gobierno nacional. Entonces, poder mantener esas políticas hay que ver si le da la nafta al gobierno, ¿no es cierto? Y dónde saca y dónde pone. Y estas medidas que venimos viendo que quizá podrían llegar a ser un poco más tribuneras, ¿no? Discusiones que van más allá de economía o seguridad. Pienso en cuestión de arancelar salud y educación, apertura de exportaciones, subir el límite a $400, creo, si no es que se subió a 800 después, no estoy muy informada en qué quedó el monto. ¿Cómo repercuten? ¿Representan un número? ¿Representan una posibilidad de más recepción a lo que está haciendo el gobierno, o es muy pequeño a comparación del resto de las cosas? Esas medidas en ningún momento son medidas tomadas a la ligera, ¿no es cierto? Y uno las puede ver como tribuneras, pero también es cierto que si vos tenés un alto índice de personas que están en la informalidad y que aparte de eso, que es lo que yo te decía, observamos a quién le afecta y cómo le afecta, dependiendo de eso es cómo se conforma una opinión pública a favor que sostenga, digamos, la gestión. Por ejemplo, cuando el kirchnerismo estuvo a lo largo de los 16 años en la gestión, supo muy bien dónde gestionar las obras de envergadura para que eso le mantenga o le represente una base electoral a favor, digamos, y que sostuviera su mandato. En este momento Javier Milei hace todo lo opuesto, ¿no es cierto? Y no pone las obras, sino las medidas de acuerdo a digamos, de acuerdo al público o al público electoral al que quiere afectar, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos en cuenta que la mayoría del electorado está en Buenos Aires y que es un electorado que tiene otras preferencias de consumo diferentes de las del resto del país, entonces nosotros ahí podemos entender cómo se sostiene esa postura a favor del gobierno. Que obviamente uno lo puede tomar como que son medidas populistas, porque justamente son medidas populistas, la de construir siempre el enemigo, ¿no es cierto? El enemigo son los otros, y un día el enemigo es AFIP, y otro día el enemigo es ANSES, y otro día el enemigo son los sindicatos, y otro día el enemigo son las universidades, ¿no es cierto? Pero más allá del concepto teórico de que las medidas sean populistas de derecha, lo cierto es que... Ay, ¿la perdimos? Ay, justo. ¡Oh! Sí. Quería saber qué era lo cierto. ¡Ah! ¿Qué es lo cierto, Cecilia? De igual manera estaba interesante la charla, la respuesta, porque es cierto, ¿no? Claro, ¿qué tanto puede sumar, no? Pero aparte hay una capacidad de gestionar del gobierno, de ir posicionando distintos adversarios en distintos temas, ¿no? Y el que ocupa un rol central en ese lugar muchas veces, y en esto de explicar las cosas bien o mal y decirte fin, es Adorni, sí. Que estratégicamente está puesto para... Muchos... A mí me resulta muy interesante la figura de Adorni, pero porque no la analizo de un concepto de me cae bien, me cae mal. No. Que es lo que hace. Claro, es lo que, pero a veces es lo que termina pasando en política, lo cual es muy duro, porque si vos, es lo mismo que me pasaba con Durán Barba. O sea, está bien, vos podés ser un hijo de puta, todo lo que quiera, pero le construyeron la figura angelical a
Ay, Ojito de cielo. no solamente Ojito de Cielo, a la de Buenos Aires, se me fue de Vidal. María Eugenia. Le construyeron una figura de ángel y vos decís, loco, mirá lo que le construyen a esta mina que de ángel no tiene nada. Pero sí, ese es interesante el factor. Ahí creo que la recuperamos a Ida en este caso. Sí. Bueno, vos le preguntabas, Mariana, a quién iba dirigido y ella decía en algún punto la construcción del Rosario. Lo cierto es, no supimos que era lo cierto. Lo cierto es que justamente todas estas medidas, ¿no es cierto?, de por ejemplo, de reformas del paquete fiscal, sí, ¿no es cierto?, favorecen, son medidas que quedan a favor de la clase media alta, de los centros urbanos de gran concentración, como son Buenos Aires, el Gran Rosario, ¿no es cierto? Y van dirigidas a favor de todas esas personas que tienen capacidad de ahorro, ¿no es cierto? A los sectores importadores y también al sector extractivo, ¿no es cierto?, que se vio muy muy beneficiado con el tema del paquete de RIGI, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, a la población de a pie le llegan estas medidas por decantación, que era lo que estábamos explicando con respecto al sostenimiento de los precios basados en la importación de bienes de consumo. Pero a la larga, en este periodo, no se va a ver una mejora de la clase trabajadora en sí, porque para eso todavía faltaría que se creen las condiciones para, ¿no es cierto?, la constitución de empleo sustentable, de empleo blanqueado, que viene en muy poco margen de crecimiento para una economía como la Argentina. Entonces, todavía la gente de a pie lo que va a ver va a ser quizás la estabilidad de los precios, la posibilidad de algún tipo de vacaciones, ¿no es cierto?, que tenía postergadas al exterior cercano, no estamos hablando de grandes viajes, y veremos entonces de cara al 2025 que se promociona como un año de rebote, si esas condiciones que ha plantado hoy en día este gobierno como semillas, veremos si encuentran la oportunidad de crecer y multiplicar, digamos, hacia la población de a pie. Uh-huh. Aida, te consulto en este caso por la relación, o en este caso por lo que es la dupla de fórmula, ¿no? Milei-Villarruel. Uh-huh. Vos mencionaste la cuestión de redes y la propia exposición de cada uno. Yo veo que hay una cuestión que la Argentina no ha sabido resolver en las últimas presidencias, y es justamente el binomio que muchas veces se conforma para ganar una elección y no pensada como un equipo de trabajo en donde el Ejecutivo tome decisiones y el vicepresidente maneje las cuestiones legislativas. Creo que eso no se ha sabido resolver, y en este caso entiendo que hay una virtud en que esa mala relación pública, incluso confirmada por el propio Milei, no termine de explotar y no termine de generar un problema. ¿Cómo ves vos esto? Digo, si ves más virtud en Villarruel de entender el lugar institucional que ocupa y no romper, o cómo ves la cuestión Milei atacándola y diciendo ella es la casta, ella no toma decisiones, ella no trabaja con nosotros. Bueno, ahí tenemos que decir algo que nosotros ya veníamos sosteniendo en entrevistas previas, ¿no es cierto?, que justamente estas rupturas se iban a dar, lo hablamos el año pasado, ¿no es cierto?, en noviembre y en diciembre, que estas rupturas se iban a dar puertas adentro de la Libertad Avanza, porque justamente la Libertad Avanza aglutina sectores que si bien son de derecha, pero también son sectores que son diferentes en lo ideológico, porque la postura de Milei, que está, digamos, emparentada con la teoría de Hayek y de Friedman, no tiene nada que ver en lo político o en lo teórico con las posturas conservadoras, ¿no es cierto?, de personas como la vicepresidenta, uh-huh, que tiene, digamos, posturas más a favor, ¿no es cierto?, de una conservación de la tecnocracia.
por ejemplo, cuando fue la suba de los empleados del Senado, que dijo la vicepresidenta, no, yo considero que los empleados del Senado, ¿cierto? Y que era una medida que fue repudiada incluso por el mismo presidente. Sí, lo decidieron ellos, dijo, como si ella no tuviese injerencia. Claro, entonces en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que, por ejemplo, cuando Milei nos dice a nosotros, fulano es la casta, mengano es la casta, esa digamos, construcción del enemigo basado en la casta, lo que hace es justamente desconocer la ley de hierro de las oligarquías. La ley de hierro de las oligarquías lo que hace es justamente explicar que los gobiernos, las élites, se especializan en conducir. Por eso nosotros tenemos carrera administrativa, ¿no es cierto? O sea, hay personas que se especializan en la burocracia. Y entonces, en ese sentido, yo creo que quizás esa burocracia de élite puede ser un trampolín electoral para la vicepresidenta, ¿no es cierto? Uh-huh. Si ella lo logra capitalizar, que va a ser un electorado, ¿no es cierto?, que va a estar disconforme con las reformas a los sueldos, con los recortes, claro. Y en ese sentido sí se puede dar una ruptura porque hay un choque de intereses. Uh-huh. Si el presidente está proponiendo reformas al Estado, recortes al gasto público, y yo salgo a bancar a la gente que justamente se está viendo afectada, obviamente eso no va a caer muy bien dentro o en la mesa chica de La Libertad Avanza. Uh-huh. Y eso ahora bien, lo que tiene un punto a favor cada uno de los dos es que están siendo lo suficientemente pragmáticos para saber que se necesitan. Sí. Sí. Y justamente me parece que ahí viene la discusión interesante, porque mientras este electorado que decidió apostar por Javier Milei y que todavía mantiene una imagen positiva, banca las cuestiones de recortes al Estado, a los puestos de trabajo, a desburocratizar ciertas instituciones, como algo positivo de Javier Milei y en consecuencia negativo de lo que ha hecho en ese sentido la vicepresidenta, también se valora en la vicepresidenta esta cuestión más nacionalista, ¿no?, de la soberanía de Malvinas, de las costumbres, la familia, la tradición, los valores, esto que ella representa, ¿no?, de la antigua Argentina, y que sin embargo Milei no lo hace. Claro, por eso el punto a favor, digamos, el capital que ellos tienen es que justamente saben que son diferentes pero que se necesitan, y que a su vez cada uno a su forma construye su palestra, ¿no es cierto? Sostiene su púlpito para estar desde ahí gritándole a la oposición todas sus digamos, todos sus aspectos negativos, ¿no es cierto? Y decir, y construir un discurso diferente o diferenciarse del discurso de los políticos tradicionales. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una jugada bastante inteligente de parte de los dos mantenerse juntos, porque lo que hacen es construir una oferta electoral amplia. Uh-huh. Claro. Mientras que por ahí quizás también, y eso justamente es lo que desdibuja la UCR, claro, a nivel nacional. Sí, claro. Porque ellos al constituirse de una manera así, por ejemplo, uno nacionalista, el otro pro privatización y qué sé yo, lo que hacen es ser una oferta amplia, abarcar varios sectores demográficos y varios sectores ideológicos. Y en ese sentido, la fuerza política que más se ve afectada es justamente la UCR. Claro. No así, por ejemplo, el Partido Justicialista, porque el Partido Justicialista se construye como por anteposición. ¿Se entiende? Entonces, no cruza, o por lo menos establece, digamos, en qué partes no cruza la vereda. Y en ese sentido yo creo que de cara a las elecciones del año que viene, los partidos que van a quedar por lo menos en el medio de la situación van a ser la UCR y el PRO. Claro.
Te iba a consultar justamente ahora que mencionás el justicialismo, la oposición. Coincido también en este lugar desdibujado donde queda la UCR y el PRO. ¿Cómo ves la construcción de una posible oposición de cara a lo que se viene en cuanto al justicialismo, donde, y esto es por supuesto una opinión personal, se lo ve muy carente de imágenes fuertes, de líderes? O sea, pienso en quienes más o menos están poniendo la cara, y es Kicillof, Moreno, pero terminan siendo imágenes muy desdibujadas. Lo que pasa es que en ese sentido, la diferencia entre la UCR y el PJ es que el PJ está interpretando de manera estratégica, lo diría yo, cómo debe conformarse de cara a las elecciones del año que viene. Porque el PJ, en vez de subir como sparring a la UCR o al PRO, sube como sparring a Milei. Uh-huh. Y ahí es donde el PJ logra, digamos, un debate en el que le es cómodo, porque es todo lo opuesto a lo que propone Javier Milei. Claro. En ese sentido, porque se ha visto mucho también en estos últimos meses, sobre todo una mayor presencia de Cristina en lo público discutiendo mano a mano con Milei. Entiendo que viene un poquito por ahí, por entender que, bueno, es más fácil atacar a Milei que a su propuesta, digamos, y como consecuencia también a la propuesta, ¿no? Pero personalizando en Javier. Pero digo, ¿esto le sirve más a Cristina y al justicialismo que al propio Milei? O sea, que Milei se prenda en eso. A Milei le sirve para su electorado duro, que es un 27%, ¿no es cierto? A Milei le sirve para mantener a ese electorado duro, que es todo lo que está en gran parte compuesto por lo que es la generación alfa, esta nueva generación que corta con el pasado, que no tiene, digamos, ligaciones ideológicas, lo que hablábamos en otro momento, de que son personas que no tienen estos pactos sociales. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, en ese sentido, ese 27% de la población que constituye una base dura de la Libertad Avanza, le sirve ese discurso, ¿no es cierto? Salir a confrontar con Cristina. Y en este otro sentido también, a Cristina le sube el precio. Claro. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque pienso, ¿no?, que Milei no va a ser el primero, ni imagino que será el último, así como viene la mano, que tome a Cristina como enemigo y que la termine revitalizando. Digo, Mauricio Macri lo hizo y parte de tener eso como enemigo único le terminó costando la gestión. A Trump le dio una tercera presidencia. Claro, por eso lo pienso. Digo, muchas veces uno dice, ¿no? Sí, peguémosle, pero lo terminás revitalizando al fin y al cabo. Ya que lo mencionaste, por lo menos lo último de mi parte, pensando en el año que viene, pensando en lo que ha sido las elecciones en los Estados Unidos, en lo que mucho se habla y en el acercamiento que parece haber entre Javier Milei y Donald Trump, ¿qué consecuencias puede traer a la Argentina esta situación? Bueno, yo veo que muchos colegas por ahí mencionan que el presidente Javier Milei tiene como un teléfono directo, ¿no es cierto?, con la administración de Trump, y como que hay una identificación ideológica. En realidad no, porque el republicanismo es de una tendencia a proteger, digamos, a proteger todo lo que sea la industria interna. Entonces eso es lo que ha catapultado a Trump, porque justamente mientras que Biden hablaba de reformas a favor de combatir el cambio climático, y se fue a hablarle de eso a la gente de Wisconsin y de Michigan, que justamente de la gente que produce siderurgia y auto, imagínate. No, ¿de qué me estás hablando, Willy? Sí. Entonces, justamente la postura de Trump va a ser revitalizar el mercado interno estadounidense, pero lo cierto es que puede, digamos, haber alguna identificación
como oponiéndose a otros sectores progresistas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, sí, siempre va a haber un acercamiento de parte de la Argentina, porque en este momento la Argentina necesita el voto a favor para las negociaciones con el FMI. Pero esto, digamos, de ninguna manera se traduce en una lluvia de dólares, inyección, como muchos señalan. No, porque, a ver, las inversiones que nosotros, mejor dicho, nosotros, digo yo, nosotros Argentina, ¿cierto? Que la ojalá fueran para mí las inversiones, pero o para nosotros. Si conseguís, invertir para acá también. Ojalá sean para nosotros, claro, ¿no? Pero no, las inversiones, digamos, que está buscando la gestión de Javier Milei, no se identifican con la política exterior que va a redefinir Donald Trump, ¿no es cierto? Porque justamente Donald Trump lo que hizo en sus gestiones previas fue prender como la aspiradora de dólares para fortalecer el mercado interno norteamericano. Entonces, en este sentido, nosotros lo que podemos tener sí es como un respaldo al momento de las negociaciones, y lo que sí a Argentina le puede jugar a favor es el hecho de que Argentina en este momento está ejerciendo un tipo de diplomacia que no es multilateralista, sino más bien personalista. O sea, vamos y negociamos con el que nos interesa mantener los vínculos. Por eso tenemos esto, por ejemplo, de el acuerdo con la Unión Europea, que si bien lo logró Brasil, pero por añadidura Argentina se puede ver beneficiada en cuanto a los sectores del agro, que son los que más van a ver la bonanza de ese acuerdo. Y por otro lado también algunas que otras negociaciones con el sector bancario de Estados Unidos. De cara al 2025, Argentina va a seguir manteniendo esta postura que roza entre el aislacionismo, pero también una política de amigos, una política exterior personalista. Va a seguir identificándose con Occidente, pero lo bueno es que supo virar de una manera pragmática hacia Oriente, es decir, no cortó todas las relaciones con China. Claro. Te iba a consultar justamente por la relación con China, con lo último, digo, más allá de que ama la figura del presidente, medio que ama esto, ¿no? El comunismo, muerto el comunismo y demás, termina en realidad a la hora de tomar acciones otra postura. Y sería un tiro en los pies. Porque cuando a mí me entrevistaron en la tele, un colega de ustedes, yo dije, uno puede tener muchas posturas, ¿no es cierto?, en contra del comunismo, en contra de aquel, en contra del... Pero lo cierto es que llegado el momento, billetera mata galán. Claro, sí, Siempre. Aparte, ahí hay una cuestión lógica también, ¿no? Son nuestros grandes compradores. Y que China es, en este momento, lo que está catapultando a los BRICS. ¿Sí? Porque es justamente el casino, por así decirlo, y esto no es un término mío, sino es un término de un amigo que se llama Matías Roth, que también es politólogo, pero está en el exterior y justamente lo charlábamos, es, digamos, el banco que está bancando las jugadas del BRICS. Claro. Entonces, en esa situación de puja entre los intereses de China y de Estados Unidos, lo bueno es que la diplomacia argentina supo insertarse en el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que si bien la Unión Europea está en un momento recesivo, conflictivo, sin crecimiento, lo cierto es que para Argentina es favorable, por lo menos en sectores exportadores del agro. Lo último que te consulto, viendo más o menos cómo viene el 2025, ¿no? La reconfiguración del mapa político, ¿podemos esperar un aumento en el nivel de discusión política? ¿Se siguen discutiendo en términos de chicana? Te lo digo vos que obviamente estás viendo esto mucho más. Sí, totalmente. Argentina el año que viene va a vivir niveles de violencia verbal, pero también niveles de violencia en lo social.
Y eso va a ser una constante de la campaña el año que viene. ¿Por qué? Porque si bien hasta ahora la clase media viene sacrificando los dólares para mantener el estatus de vida, lo cierto es que nos resta mucho entre las joyas de la abuela. Ujú. Entonces no hay mucho de dónde rascar. Entonces para el año que viene nosotros vamos a ver algunos sectores, como ya estamos viéndola, cualquiera de las personas que nos esté escuchando o oyendo, prende el televisor, robo en tal lado, robo en tal... El nivel de inseguridad y de conflictividad social posiblemente se mantenga en estos niveles o incremente. Ahí, perdón, te lo pregunto eso porque justamente uno, como no, de los pilares, si se quiere, o con Patricia Bullrich también ahí metida, era esto de la seguridad, y sin embargo es uno de los puntos donde parece ser que no se ha avanzado tanto. Seguimos viendo los mismos niveles de criminalidad, los mismos tipos de hechos delictivos, y quizá no una respuesta tan fuerte del Estado Nacional, tanto en medidas como, no sé, digo, quizá el tanque que compraste no me ayuda, que no me roben acá en la esquina. Claro. La seguridad puesta en otro lado, ¿no? Porque justamente entender, ¿no es cierto? Mejor dicho, creer que el problema del narcotráfico y de la inseguridad se soluciona con mayor presencia policial es desconocer justamente cómo opera el delito organizado, el crimen organizado. El crimen organizado lo que hace es justamente operar a través de el lavado de activos, y eso solamente puede detenerse, ¿no es cierto?, con una política de Estado, pero también con una política judicial a largo plazo, que posiblemente pueda mejorar con esto de la implementación de el nuevo sistema acusatorio federal, ¿no es cierto?, para los crímenes que están relacionados con el narcotráfico y con la trata y otro tipo de crímenes federales. Hay que ver también si las personas que están en esa cadena de intereses, cómo maniobran los poderes políticos para mantenerse incólume a los telefonazos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Aida, te agradecemos el tiempo, la amabilidad, la gentileza de siempre de charlar con nosotros, y bueno, seguramente retomaremos el contacto. Una cosa que quiero dejar antes de, por ahí quizás mi deseo de buenas fiestas, sí, pero también como un regalo para la sociedad y para los oyentes, es el hecho de comprender que por lo menos la semana pasada salió el informe del índice de criminalidad latinoamericano. Y Argentina, pese a todas las crisis institucionales que ha tenido, todavía se mantiene de la media para arriba. Es decir, que todavía no es un país o un estado cooptado por el narcotráfico como se quiere vender, si bien tenemos problemas internos, pero lo cierto es que todavía las garantías institucionales juegan un rol importante en Argentina. Esperemos que los líderes o las élites que nos conducen sepan aprovechar eso y sostenerlo. Aida, ¿dónde te puede encontrar la gente si quiere conocer más de lo que vos haces, de tu trabajo, de las distintas percepciones que vas comentando? Me pueden seguir en Instagram. Tengo mi Instagram personal, que es Aida Cecilia Costa 1983. Ahí me siguen. Yo subo siempre todo el análisis que hacemos en la consultora. Trabajo con alumnos, exalumnos, alumnos que están en el exterior ahora, que tienen un buen desempeño en las ciencias políticas, así que bueno, Aida Cecilia Costa 1983 es mi Instagram. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo grande. No, por favor, gracias igualmente. Hasta luego. Aida Cecilia Costa, analista política internacionalista, 16881 su número de registro, charlaba con nosotros acerca de lo que fue y lo que ella ve también, y los análisis, las encuestas
que dejan este primer año de gestión de Javier Milei, que decíamos un poco el disparador son este informe de promesas cumplidas, ¿no? Más de la mitad por lo menos avanzadas, 2 que ha cumplido, otras tantas que no ha cumplido, y quizás de esas que no ha cumplido, la más importante pasa por las cuestiones vinculadas a medidas que no impacten directamente al bolsillo de los argentinos, ¿no? Y que uno la ve principalmente en tarifas y servicios, que es justamente donde el argentino más lo siente. Pero más allá de eso, hay cuestiones que hacen también a la configuración del sistema